sembrada, cada prédica, cada enseñanza, cada estudio cae en el camino, usted vino de oquis. Si cae entre piedras o espinos, pues medio que la puede librar. Pero si usted es buena tierra, la semilla va a dar fruto. Amén. Bueno, en esta noche vamos a estudiar la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 1. Amén. Esta serie que Dios le puso en su corazón a nuestro hermano Pedro, ¿cómo se llama? Entrada y salida, amén. Y la vez pasada que a mí me tocó compartir, precisamente hablaba de este mismo evangelio, de cómo Jesucristo, ¿verdad?, entró a nuestras vidas, hermano, ¿verdad? Porque para estar con Él Jesús tuvo que haber entrado primero, amén. Y bueno, hoy vamos a revisar otra porción de la Escritura, que el Señor lo confirmaba de alguna manera en estos días, con una enseñanza que recibíamos y con lo que el Señor nos había puesto, me había puesto ya en el corazón, amén. Así que vamos a leer capítulo 1 del libro del Evangelio de San Juan y vamos a leer dos porciones, hermano, del versículo 19 al 23 y del versículo 35 al 39. ¿Está usted listo? Y ya después nos sentamos, amén. Dice la Escritura así: este es el testimonio de Juan. Amén. Repite conmigo: este es el testimonio de Juan. ¿Ok? Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Voltea al de al lado y dile: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Ok? Dice, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Amén. Seguimos. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Y después nos vamos a ir al versículo 35 y dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan, el que daba testimonio, diciendo, ¿ok? Dice, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Dile al de al lado: ¿qué buscáis? Sin duda cada uno de nosotros andamos buscando algo, ¿verdad? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios, que sin duda, Padre, tienes algo en tu corazón que quieres poner en el nuestro, Señor. Danos entendimiento y sabiduría para comprenderlo, Señor, y poder, Padre, sembrar esta semilla, Dios, en una tierra fértil, Señor, que podamos entender qué valioso es venir y ver. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Tome usted asiento, hermano. Entonces tenemos esta escena de dos hombres, ¿verdad? Uno dando testimonio con su palabra, ¿verdad? Vienen algunos mandados por los principales de Jerusalén, de los fariseos, a preguntarle a Juan: ¿tú quién eres? ¿Verdad? Y Juan verbalmente les dicen: bueno, pues yo no soy el Cristo, ¿verdad? Yo no soy el profeta. Entonces les empieza a decir quién no es, ¿verdad? Yo solamente soy una voz que clama en el desierto, les empieza a decir. Pero dice que al siguiente día hay otra escena donde Juan y dos discípulos de él ven a Jesús, ¿ok? Y dice la palabra que le siguieron, lo oyeron y lo siguieron, ¿verdad? Y le preguntan algo: ¿dónde moras? Y él les dice: venid y ved, ¿ok? ¿Sabías que el ojo humano, tócate tus ojitos bellos, este ojito, los ojitos bellos, ¿ok?, filtra hasta el 84% de nuestras impresiones sensoriales de primer impacto, ¿ok? Todo lo que nosotros percibimos alrededor nuestro, lo estamos percibiendo por la mirada.
antes que por el olfato, antes que por el tacto, antes que por el oído. Nuestros ojos son el primer sentido que toma la impresión de lo que está a nuestro alrededor, ¿ok? Entonces imagínate qué importantes son nuestros ojos. Es el sentido más poderoso de nuestro cuerpo y el primer filtro. La mayoría de las relaciones comienzan por la vista, ¿ok? Porque ¿cuántos de nosotros decimos que así cuando tenemos la primera impresión de una persona y de ahí nos forjamos un concepto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando éramos jóvenes o los que son jóvenes, ¿verdad? Ven a un muchacho, ¿verdad? Y por lo que ven, ¿verdad? Ya empiezan a tomar un concepto de esa persona. O ven a la futura suegra, ¿verdad? Y como la ven, ya empiezan a tener un concepto de ella, ¿verdad? O van a una iglesia y ven a la iglesia, ¿verdad? Y empiezan a tener un concepto de esa iglesia por lo que ven, ¿ok? Y con eso, paréntesis aparte, les digo que qué importante es que la gente que llega a la iglesia nos vea a nosotros. Es su primera grande impresión, ¿ok? Igual de un lugar, por ejemplo, un restaurante, ¿verdad? Mi esposo y yo acabamos de ir a un restaurante a comer y teníamos muchas ganas de ir a ese lugar desde hace mucho tiempo y nos animamos y fuimos por primera vez. ¿Y qué crees? Lo que nuestros ojos vieron no nos gustó mucho y concluimos pues que no vamos a regresar, ¿verdad? Pero es porque lo que nosotros vemos es bien importante, hermano. Es bien importante lo que nosotros vemos. Ahora bien, si para mí es importante lo que yo veo, también para las personas que me ven a mí, también debe ser importante lo que ven. Entonces de ahí vamos eso es un buen arranque para que entendamos, hermano, qué importante es lo que yo veo, pero también lo que los demás ven de mí. Amén. Así que la vista va a mandar señal a al cerebro, para que puedan decidir. ¿Ok? Entonces nuestros ojos son súper importantes. La primera impresión solamente tiene una oportunidad, ¿ok? Solamente tiene una oportunidad. Lo que tus ojos vean de primer impacto, ahí tienen una oportunidad. Hay una pastelería que a Gaby le gusta mucho ir, porque se enamoró de esa pastelería desde el primer momento en que sus ojos vieron las vitrinas, ¿verdad? Desde que fue a Mil Delis, Gaby, ¿verdad? Eres cliente frecuente de Mil Delis. Bueno, ya a veces la exhortamos para que no coma pan, pero por eso nuestros ojos son bien importantes. Incluso hay un dicho, o no sé si es dicho o algo que dice, de la vista, ay, usted sí sabe Biblia, ¿verdad? Diría el pastor. De la vista nace el amor, porque es importante nuestra vista, ¿ok? Con respecto a la vista, a los ojos, Lucas 11:34 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Ok? Estamos enfatizando entonces, hermano, qué importante es lo que nosotros vemos. ¿Ok? Y qué importante es que nuestro cuerpo se llene de luz, porque lo que vemos sea luz y no tinieblas. Amén. Y dice la escritura también en Proverbios 23:26, esa no está ahí, no se la di a Liz, pero la leo. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. ¿Ok? Insisto, estoy enfatizando en lo importante que es la vista. Es importante lo que vemos, es importante lo que van a ver de nosotros. ¿Ok? Entonces, otra historia con respecto a la vista. Recordemos que el primer pecado, el que narra la Biblia, también entró por la vista. La serpiente dijo: no moriréis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Ok? Entonces importa, hermano, mucho lo que vemos. Dile al de al lado: importa lo que vemos. Y dile: e importa lo que ven de ti. ¿Ok? Que nos quede claro eso. Importa lo que vemos, pero también va a importar lo que ven en nosotros. ¿Ok? Lo que ven en nosotros.
Dice la escritura también con respecto a la vista, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, en 1 de Juan 2:16, dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ok? Entonces nuestros ojos están expuestos para ver lo bueno o para ver lo malo, ¿ok? Y nuestros ojos, ya quedamos que filtran todo lo que está delante de ellos, ¿ok? Y de ahí toman una determinación para tener un concepto o decidir sobre algo, ¿ok? Ahora sí, volvamos a la lectura de Juan capítulo 1, ¿ok? Entonces esta porción que leímos de Juan capítulo 1 nos está enseñando cómo interactúan dos sentidos importantes que tenemos en el cuerpo. Uno es el oído y el otro es la vista, ¿ok? Y los dos tienen su alcance. Juan el Bautista dice que estaba dando testimonio, y estaba dando testimonio por lo que él decía. Hermano, yo platico mucho con mis hijos con respecto a veces cómo les va en el trabajo, y me cuentan cómo dan testimonio con lo que ellos dicen, ¿verdad? Lo que le dicen a las personas, ¿verdad? Y ahorita hablábamos de un caso del trabajo de Areli, y hablábamos de cómo la gente cristiana nos gusta hablar, nos gusta decir y dar testimonio verbalmente, que el oído escuche, ¿verdad? Pero Juan el Bautista estaba dando testimonio usando este sentido, ¿ok? El oído, la gente oía, ¿verdad? Pero dice la escritura en el Evangelio de San Juan, en los versículos que leímos más adelante, es que también estaba Jesús, ¿ok? Y había dos discípulos de Juan. ¿Alguien sabe quiénes eran estos dos discípulos de Juan? A ver, Danita. Juan y Andrés, ¿va? No dicen los nombres, pero más adelante sí dicen el de Andrés, y uno cree que fue Juan porque fue el que escribió el Evangelio, ¿verdad? Entonces tuvo que haberlo visto de primera mano. Entonces estaban dos discípulos de Juan que estaban recibiendo el testimonio de Juan del Bautista por lo que ellos oían, pero ahora estaban conociendo a Jesús, ¿ok? Y ellos tenían una pregunta con respecto a Jesús y le decían: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu entorno? ¿En dónde te mueves? ¿Ok? Y Jesús les pudo haber dicho verbalmente: pues mira, te cuento, yo vivo en una casa que está al otro lado de de la montaña o del río, y mira, hay una casa que está en lo alto, y le pudo haber descrito su casa. Pero Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Vengan y vean, vengan y vean. Y fue así que Jesús se hizo de sus primeros dos discípulos, ¿ok? Esto, hermano, es bien importante, porque yo quiero que en esta noche podamos entender que es importante lo que le decimos a las personas con respecto de Cristo, pero va a ser más importante lo que dejemos ver en nuestra vida de Cristo en nosotros. La gente quiere ver, hermano. La gente quiere ver que nosotros realmente, Cristo vive en nosotros. Hablaba con Areli acerca del testimonio que damos los cristianos y cómo por nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra conducta, la manera en que resolvemos, la manera en que nos comportamos, la manera en que hablamos, las groserías que dicen la gente que dice que es cristiano. Yo he escuchado mucho este tema de las malas palabras, que es como muy común que se digan siendo cristianos, hermano. Y la gente quiere ver, la gente quiere ver. Gabriela también, o sea, la gente quiere ver, ¿verdad? Gaby, en tu trabajo, quiere ver a la Gaby que dice con su voz que es cristiana, pero también la quieren ver. Hermano, nuestros hijos quieren ver a esos padres que decimos ser cristianos. Los padres queremos ver a esos hijos que dicen ser cristianos, ¿verdad? Los abuelos, los padres, todos. ¿Saben? Yo les cuento, diría Gaby, ¿quieren un chisme? No, anécdota, testimonio, ¿ok? Nosotros tardamos mucho en llegar a Cristo, mi familia, mis papás, mis hermanos y yo, a causa del testimonio incorrecto de una persona muy cercana a nosotros que se convirtió años antes al cristianismo. Pero lo que nuestros ojos veían en ella nos causaba el que nosotros no quisiéramos nada con Cristo. Con los años, hermano, entendimos que esto
no tiene nada que ver con la salvación de las personas. Nosotros seguimos a Cristo, no seguimos a las personas. Nuestro corazón está ligado a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, y no está ligado a las personas. Pero, ahí viene el pero importa lo que las personas estemos testificando. Porque dice la Biblia que podemos ser piedra de tropiezo. Y creo que nadie quiere ser piedra de tropiezo. Amén. Entonces Jesús les decía esto: vengan y vean. Jesús abrió una puerta para que vieran la respuesta de sus labios, lo que ellos decían. ¿Sabes, hermano? Nosotros si decimos que somos cristianos, a mí me gusta mucho hablar del evangelio, hablar mucho. Dice Efraín, donde quiera que va, dice, le anda hablando a la gente del evangelio. Pero, ¿qué si aparte de hablar, les digo, oye, ven y ve? ¿Cómo sería nuestra vida si le dijéramos a las personas, vente, te invito a mi casa, quiero que veas cómo trato a mi marido, quiero que veas cómo trato a mis hijos? Ay, Dios, ¿verdad? Quiero que veas cómo trato a mi mamá, a mi papá. Quiero que veas cómo me expreso de las personas. Quiero que veas cómo me comporto en el lugar a donde voy, cómo estoy en el trabajo. Quiero que vengas y veas, porque fue lo que Jesús le dijo a esas dos primeras personas. Quiero que vengan y vean. Así Jesús se hizo de sus primeros dos discípulos. Porque el mensaje visible, hermano, lo que los ojos de las personas ven, es poderoso y puede ser determinante para que las personas conozcan o no de Cristo. ¿Sabes? En las iglesias nos daban una estadística, pastor, no me acuerdo, pero de las personas que entran a una iglesia, de cada 100 se quedan, ¿cuántas? 5, más o menos. Y sí es cierto. O sea, hay mucha gente que viene, pero algo ven, hermano, algo ven. Porque pueden estar escuchando todo el sermón que se da o la alabanza que se canta, pero sabe, hermano, todos testificamos, todos predicamos, todos somos consolidadores, hermano. Escuchaba en alguna ocasión un mensaje, una enseñanza de un pastor aquí de la ciudad, en una alianza de pastores, y él decía que en las iglesias solemos tener un equipo de consolidadores. La persona que lo vamos a volver a implementar, ¿verdad, pastor? El pastor ya no lo veo. Lo vamos a volver a implementar. O sea, los que tienen más años que nosotros se acuerdan que teníamos un equipo de consolidación, ¿verdad? Que visitábamos a las personas cuando llegaban y las invitábamos a regresar a la casa, ¿verdad? Bueno, se dejó de hacer, hermano. Perdónenos los que nunca recibieron visita de consolidación. Pero el pastor nos decía esto, que en una iglesia todos somos consolidadores, absolutamente todos, porque todos hacemos que la persona regrese. Él hacía un estudio y nos hacía un cuestionamiento a los pastores y nos decía, ¿cuánto creen que tarda en venir un alma nueva a una congregación? Y él ponía de ejemplo a un amigo y decía, yo tengo 30 años invitando a un amigo a que venga a la iglesia y él no ha querido venir. ¿Okay? Yo me acordé de mi amiga, ¿verdad? Mi vecina, que tanto la quiero y le he invitado un chorro de veces y cada vez que tengo oportunidad le invito a la iglesia y no ha querido venir a congregarse, no a las reuniones de otras, no a la fiesta, a recongregarse. Pero él decía esto, ¿cuánto tarda un alma nueva en venir a la casa del Señor? Y para que el día que venga, lo voy a decir, eso pasó en la iglesia de allá, hermanos, no en la de aquí, ¿ok? El ujier esté de mal humor, ¿verdad? O el hermano no le salude, o hermano pase a su lado y y todos lo ignoren. Para que el día que venga, dice, el del estacionamiento, dice, no le dé un lugar o lo mande hasta el fondo. Dice, hay cosas que la gente ve y después ya no quiere regresar. Entonces él nos exhortaba y nos decía, todos somos consolidadores en una iglesia, todos con nuestro saludo, con nuestra sonrisa, con nuestro abrazo, con nuestro deseo de que regreses, hermano, qué gusto verte. Todos consolidamos, hermano, porque la gente quiere ver. La gente no es suficiente, hermano, que nosotros compartamos con la voz. Nosotros necesitamos también dejar ver nuestra vida y nuestro testimonio y abrir nuestra casa, nuestra morada, ¿verdad? Para que la gente pueda ver. Jesús los llevó a su casa porque dice que los llevó a su casa y estuvieron con él todo ese día. Amén. Todo ese día. Dice, el lugar, porque es la casa, el lugar que mejor habla de nosotros. ¿Sabe, hermano? Es el lugar que mejor habla de nosotros.
el orden que manejamos, la manera en que nos hablamos, cómo nos saludamos en la mañana, ¿verdad? Yo regreso de dejar a Gaby de la escuela y mi esposo, aunque ya nos saludamos temprano y oramos, de todas maneras me vuelve a saludar y yo lo vuelvo a saludar, ¿verdad? Pero cómo nos hablamos, ¿verdad? Cómo convivimos. El hogar, hermano, muestra lo mejor o lo peor de nosotros. Y que las puertas, hermano, de nuestra casa siempre puedan estar abiertas. Que le podamos decir a la gente, ven y ve cómo vivimos. Ven, entra para que escuches cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo convivimos. ¿Quién de ustedes le podría decir a esa persona que está compartiéndole de Cristo, ven y entra para que veas cómo vivimos? Sí, todos, ¿verdad? Amén. ¿Ok? Entonces Jesús, a esta altura del partido, hermano, todavía no se muestra con ellos con milagros ni prodigios. Todavía no los atrae diciéndoles que les va a hacer un milagro. Solamente les está mostrando su corazón. Y es Jesús quien busca y es Jesús quien sí los invita, pero ellos deciden, hermano, seguir a Jesús a cambio de nada. Hermano, a veces distamos mucho nosotros, porque venimos a Jesús a cambio de algo. Venimos a Jesús a cambio de ese trabajo, de esa comida, de ese milagro, de esa necesidad que queremos que Él responda. Pero estos discípulos, hermano, lo siguieron a cambio de nada. Todavía no conocían su poder, todavía no conocían su alcance, todavía no conocían las maravillas que Él podía hacer y ya habían decidido seguirlo por lo que habían visto cuando entraron a su casa. Tal vez trataba con honor a su mamá, ¿verdad? A sus hermanos, ¿verdad? Tal vez le ayudaba en la cocina, ¿verdad? Tal vez él cocinó, no sé. Me pongo a pensar lo que pudo hacer en toda una tarde Jesús, ¿verdad? Entonces, hermano, el mundo no necesita solo oírnos, necesita vernos. Necesita vernos. Nosotros somos cartas leídas ante los ojos de los hombres. Amén. Y sin duda, hermano, Andrés lo fue. Porque cuánto sería el cambio interno que tuvo Andrés al ver y al ir y ver a Jesús, que lo que hizo inmediatamente fue ir y buscar a su hermano Simón, después conocido como Pedro, ¿verdad? Diciéndole que había encontrado al Mesías. Amén. Que lo había encontrado. Y dice, y lo llevó con Jesús. Amén. Y lo llevó con Jesús. Hermano, ese sería el alcance que nosotros pudiéramos tener si realmente nosotros dejáramos que la gente viera a Cristo en nosotros. Que le pudiéramos decir a la gente, mira, ven, yo te llevo. Porque mira, si tú estás sorprendido de cómo vivo yo, ¿qué te cuento? A donde me congrego hay muchas familias que viven igual, ¿verdad? Que viven así. Dice la Escritura en Juan 1, 40 al 42, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Ese es el alcance, hermano, de que la gente pueda ver y que la gente no se aleje. Hermano, tenemos un gran reto por delante. El pastor Efraín y su servidora, en este último tiempo hemos orado, pues hemos orado mucho, pastor, porque Dios nos dé la inspiración y el consejo que salga de su corazón para hacer ciertos cambios en la iglesia. Y parte de esto es esto, hermano, que nosotros podamos ser una carta leída delante de los hombres y la gente pueda ver en nosotros realmente una iglesia que puede abrazar, que puede servir y que nosotros podemos ser inspirados para invitar a otros a esta casa y que vengan y vean, que vengan y vean. Pero necesitamos primeramente nosotros entrar primero. Juan dice que una vez que fueron y vieron, se quedaron aquel día con él. Esto nos habla de intimidad. No hay sentido de pertenencia, hermano, sin una relación genuina. Si somos cristianos, pertenecemos a esta iglesia, hermano. Dice la Escritura en 2 de Corintios 3, 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos?
¿verdad? Porque a veces hacemos eso, hermano. No, reciba al hermano, es cristiano, de verdad, va a una iglesia. Tenemos que sacar así como las mejores palabras para recomendar al hermano y le den trabajo, o recomendarlo para que lo reciban en un lugar, ¿verdad? Dice, ¿o acaso tenemos que presentarle o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Dice, ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente, ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Hermano, estos somos nosotros. El pueblo de Dios es esto. Una carta que puede leer el mundo, que puedes leer cuánto Cristo nos ha cambiado y cuánto nos ha transformado. Y que si aún no logramos cosas, hermano, que faltan cambiar en nuestra vida, hermano, dile, estoy en proceso. No soy perfecto, estoy en proceso, pero estoy viendo a mi Señor como el mayor ejemplo. Amén. Para quien ha conocido a Cristo, hermano, y lo hemos visto y nos hemos quedado con Él, hermano, tiene que haber mucho más. Tiene que haber mucho más, empezando por un compromiso real, hermano, un compromiso constante, donde ese nivel de intimidad crezca y deseemos realmente estar con Cristo. Que lo que entre por mi ojo, hermano, sea bueno y poder ver a Cristo obrando alrededor de mí. Necesitamos, hermano, esa luz, hermano, en el matrimonio, con los hijos, en el ministerio, hermano, en la sociedad. Necesitamos que nuestros ojos se encuentren en la palabra de Dios, esperanza de vida. Que hablemos. El curso que estamos dando en mujeres habla de esto, hermano, de cambiar nuestro pensamiento, de dejar de pensar de una manera incorrecta y poder pensar con palabra de Dios en nosotras. Amén, hermano. Y por eso, hermano, te quiero dejar 3 cosas importantes de esto. Lo que sucede cuando Él me dice, ven y ve, ¿ok? Número 1, hermano, no soy fariseo, que se conforma con solo oír y tener respuestas. No soy fariseo, hermano. El fariseo se conforma solamente con oír y tener respuestas. ¿Y qué es esto, pastor? ¿Y qué es aquello, pastor? ¿Y verdad que esto? ¿Y verdad que lo otro? ¿Y quieren saber cuántos ángeles danzan en la cabeza de un alfiler, pastor? ¿Verdad? No, no somos fariseos, hermano. Soy discípulo. Que puede entrar a la casa del Señor y quedarse. 3, con Cristo puedo ser lleno de su luz que ilumine mi camino, y hermano, y el de alguien más. Fui llamada, hermano, para compartir esa luz. Andrés salió y compartió de esa luz a su hermano Simón y lo trajo a Jesús. Hermano, tal vez muchos de nuestros problemas, porque ¿quién tiene problemas? Todos tenemos problemas, radican en que ni siquiera hemos entrado y nos hemos conformado solamente con oír. Hermano, entrar a la casa del Señor implica ver cómo Él es y hacer lo que Él hace y convertirnos en ese molde en el que Dios puede vertir su imagen y semejanza en nosotros y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Hay promesas, hermano, promesas que están ligadas a lo que la gente va a ver en nosotros. Esto es gratis. Dice la Escritura con respecto a los esposos no salvos. Dice, por la conducta de ellas, ellos serán ganados. Es una promesa, hermano, ligada a lo que la gente ve. Hay promesas de la palabra que están ligadas a que tú muestres y a que la gente vea cosas en ti. Amén, hermano. Nuestra capacidad de alcance tiene que ver más con lo que ven que con lo que escuchan de nosotros. Hermano, modelemos a Cristo. Modelemos a Cristo. Hay cosas que creemos, hermano, que creemos que no se ven. Ay, ¿quién se da cuenta de mi carácter? ¿Quién se da cuenta que contesté mal? Ay, ¿quién se da cuenta que hice caras? O sea, hermano, todo se ve. Hermano, a veces pensamos que se ve las cosas tangibles y visibles de nosotros, como nuestra ropa, nuestro maquillaje, nuestro peinado. Yo entré y le dije a Magda, qué guapa te ves, ¿verdad? Porque trae el pelo planchado. Pero hay cosas que creemos que solamente las tangibles son las que se ven.
hermano, también se ve nuestro carácter, también se ve nuestro orgullo, también se ve nuestra apatía, también se ve nuestro enojo, también se ve nuestra flojera, también se ve nuestro desinterés, también se ve la falta de amor, también se ve la falta de empatía. Hermano, hay cosas que se ven. Hay cosas que se ven, no necesariamente lo tangible y lo visible. Todo en esta vida se ve. Por eso Jesús le decía a esos dos discípulos, tienen que venir a mi casa y tienen que ver. No ver la casa, sino ver lo que hay dentro de la casa, los que habitan en la casa, cómo nos movemos, cómo somos, cómo nos conducimos, cómo resolvemos, cómo nos hablamos. Amén. Pero cada una, hermano, de estas cosas que se ven puede ser corregida de tal manera que si hemos entrado a la casa del Señor y hemos visto, y lo hemos visto a Él, hermano, todo en nuestra conducta puede ser corregido. Una de las cosas que nosotros oramos, hermano, siempre es que Dios nos enseñe a amar como Él ama, que nos enseñe a servir como Él sirve, que nos enseñe a perdonar como Él ha perdonado, porque lo hemos visto a Él. Nosotros podemos aprender y hacerlo, hermano, exactamente igual, por lo que hemos visto. Eso que hemos visto, hermano, eso hagamos. Hermano, ¿te puedes poner de pie? Y yo te quiero hacer una pregunta en esta noche. Y quiero que sí levantes la mano. ¿Tienes alguien a quien le quieras compartir el evangelio? ¿Hay alguien por ahí? En el trabajo, en la escuela, un vecino, una vecina, un amigo, un pretendiente. Alguien a quien le quieras alguien a quien le quieras compartir el evangelio. Bueno, está bien. Bueno, ahí te va. Escuchen. ¿Todos tenemos a alguien a quien queremos compartir el evangelio? ¿Ok? Podemos decirle, venid y ved cómo vivo, cómo hablo, dónde me congrego, cómo convivo con mi familia, cómo trato a las personas, cómo resuelvo las cosas. Hermano, porque somos a veces apariencia. A veces somos apariencia. Y la gente, hermano, que más nos conoce, es decir, los que están en casa, hermano, ellos saben cómo somos. A ellos sí no los podemos engañar. Si alguien me conoce en esta iglesia, hermano, no es la hermana Mari que me quiere un chorro, no es Magali, no es el hermano Juan Carlos, o sea, no. Si alguien me conoce así, pero bien conocida, uno es mi esposo y dos son mis hijos. Y a ellos, miren, no se les escapa nada. A los hijos, hermano, no se les escapa detalle alguno de lo que ven en nosotros los padres. Amén. Pero tu vista está enfocada en el que realmente nos puede enseñar, que es Cristo. Porque nosotros tenemos un chorro de fallas, hermano. Amén. Pero nosotros tenemos que saber esto, que si queremos compartir el evangelio, si queremos mostrarle a alguien a Cristo, le podemos decir, venid y ved. Ya no me escuches, necesito que me veas. Necesito que veas cómo me conduzco, que veas cómo soy, que veas cómo resuelvo, que veas cómo voy a la iglesia, qué hago en la iglesia. Hermano, hay mucha gente que en los trabajos dicen que es cristiana porque va a la iglesia. Y no, el venir a la iglesia no te hace cristiano. El entrar a la morada donde habita Cristo y estar en su presencia y ser transformado por Él es lo que nos hace verdaderos hijos de Dios. Amén. Así que vamos a orar, hermano, en esta noche. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que a esa invitación que Él nos ha hecho de venir y ver, nosotros podamos entrar a esa casa, a esa morada donde está Cristo. Y podamos verlo a Él, hermano. No ver a tu mamá, no ver a tu papá, no ver a tu vecino, no ver al pastor, no ver a la pastora, no ver a los hijos del pastor porque tienen un chorro de defectos. ¿Dónde están los hijos del pastor? Que dicen amén, ¿verdad? O sea, no, vemos a Cristo. Vemos a Cristo obrando alrededor nuestro. Amén. Padre, gracias por la invitación que nos haces. Tú le dijiste, Señor, a estas dos personas, Padre, venid y ved. Y los dejaste entrar a tu morada, Señor, a lo más íntimo de ti, Señor. Y le mostraste, Señor, cómo tú te conduces y cómo tú eres Dios. Y es lo que hemos aprendido, Señor, en esta tu casa.
Hemos aprendido de ti, Señor, de tu amor, de tu servicio, Señor, de tu perdón. Hemos visto, Señor, cómo nos has amado y cómo nos has procurado, Señor. Y es lo que hemos visto, Señor. Y lo que hemos visto, Padre, es de lo que queremos aprender, Señor, y hacer, Señor. Ser capaces de salir, Dios, y poder mostrarnos, Señor, como hijos tuyos, que pueden dar el testimonio correcto ante todo aquel, Señor, que demande de la fe que hay en nosotros, Señor. Que podamos, Dios, mostrar en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestras intenciones, en nuestros actos, Padre, en nuestra manera de conducirnos, Señor, en nuestro servicio, en nuestro amor, Padre, que podamos mostrar a Cristo, Señor. Si te hemos visto, Señor, si te hemos visto, Dios, permítenos, Dios, ser imitadores tuyos. Permítenos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros podamos aprender de ello y podamos decirle al mundo, Señor, que te hemos conocido, que hemos entrado a tu aposento, que hemos entrado a tu casa, Señor, que hemos entrado, Señor, ahí donde tú estás, Señor, y hemos aprendido de ti, Señor, a comportarnos, a amarte, a servir, Señor, que nuestra vida puede mejorar, Señor, que el trato que nos damos unos a otros puede ser mejor, puede ser honroso, Dios, puede ser, Padre, bueno, Dios. Que el servicio que nos damos uno a otro, Señor, puede ser incondicional siempre, Señor. Que, Padre, las muestras, Señor, de amor, de servicio, de perdón pueden ser constantes, Señor, porque es lo que hemos aprendido de ti, Señor. Cuando tú les dijiste a ellos, venid y ved, Señor, ellos se quedaron para siempre contigo, Dios. Permite, Dios, que nosotros al entrar y verte, Señor, nos quedemos para siempre contigo, Señor. Y que al que invitemos, Dios, también pueda permanecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermano.